Imaginemos esto. Un inversor en Madrid pierde miles de euros en bolsa porque a 10.000 kilómetros de distancia los precios al por mayor en Japón han subido unas décimas. Ujú. Y mientras tanto, un festival de canciones pop en Viena casi provoca una crisis diplomática a nivel europeo. Así que la pregunta es, ¿puede un brote infeccioso en un crucero gallego, un sistema de algoritmos fallido en Alicante y una actuación musical estar conectados por el mismo hilo invisible? Pues, a ver, la respuesta corta es que sí. Bienvenidos a Curiosicast al Día, el podcast para desentrañar el caos del mundo y convertirlo en conocimiento puro. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una fecha que parece sacada de un thriller sociológico, el 16 de mayo de 2026. Una fecha clave, sin duda. Repasaremos la tensión oculta tras la jornada de reflexión en las elecciones andaluzas, el colapso del IBEX 35 frente a esas presiones que comentaba desde Asia, una crisis de seguridad en España, un boicot histórico en Eurovisión y, bueno, cómo el deporte y la gastronomía sirven al final como refugio social. Claro, y ojo, porque el objetivo de nuestro análisis no es simplemente hacer un repaso cronológico de las noticias de ese sábado. La verdadera misión hoy es conectar los puntos. Eso es. Lo fascinante de diseccionar un solo día es entender por qué estos eventos, que aparentemente ocurren en compartimentos totalmente aislados, actúan en realidad como radiografías. Exacto. Nos muestran con una precisión asombrosa las fracturas estructurales y al mismo tiempo la inmensa resiliencia de la sociedad actual. Yo estoy convencido de que nos va a sorprender. Pues empecemos por el sur de España. Sábado 16 de mayo, jornada de reflexión previa a las elecciones al Parlamento de Andalucía. Para dar un poco de contexto a quien nos escucha, hablamos de la comunidad con más peso demográfico del país. Más de 6,8 millones de electores. Que se dice pronto. Es una barbaridad. Supuestamente, la ley electoral diseña este día para que la ciudadanía piense en silencio, sin ruido mediático ni peticiones de voto. Pero seamos sinceros, en la era de las redes sociales, el silencio absoluto no existe. No que le va. Es una anomalía interesantísima. La teoría nos habla de una pausa democrática, pero la práctica nos muestra una ingeniería de mensaje sociológico, vamos, milimétrica. Ujú. Al no poder pedir el voto de forma explícita, los candidatos utilizan este día para proyectar una semiótica muy cuidada. Ya no hay discursos, hay imágenes diseñadas para anclarse en el subconsciente del elector indeciso. Totalmente. Y tenemos ejemplos clarísimos. Juanma Moreno, del Partido Popular, buscando revalidar su mandato, pasa la mañana tomando un aperitivo en los Baños del Carmen en Málaga. Un paseo familiar, tranquilo. Claro, proyectando una imagen de que no pasa nada, que todo está bajo control. Exacto. Y María Jesús Montero, del PSOE, es fotografiada en una librería de Sevilla comprando obras de Jesús Carrasco y Luis García Montero. Y luego dedica el día a cocinar. Fíjate que ese mensaje está súper calculado. Busca reivindicar un arraigo intelectual, reconectar con las raíces y, además, ensalzar la figura del cuidado familiar, que es un pilar tradicional en Andalucía. Sí, sí. Pero donde realmente se ve la ironía de este día de reflexión es en los candidatos de la izquierda transformadora. Vemos a políticos que igual hace tiempo que no tienen que preocuparse de ciertas tareas del hogar apelando a lo mundano. Bueno, claro. Antonio Maillo, de Por Andalucía, haciendo la compra en un mercado de barrio. Y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, fotografiado poniendo lavadoras en Jerez. Puede resultar llamativo, pero tiene una lógica política profunda. Al mostrarse realizando labores domésticas, intentan apelar directamente a una juventud que sufre una grave precariedad. Ya, claro, el mensaje de compartimos vuestra misma realidad material. Eso es. Y en el otro extremo tenemos a Manuel Gavira, de Vox, paseando por Cádiz, reforzando esa imagen monolítica de la familia tradicional. ¿Sabes qué pasa? Que yo veo toda esta jornada de reflexión y me parece un escaparate de Instagram perfectamente comisariado. Todo muy bonito, muy idílico, pero en la trastienda de ese mismo país, las costuras institucionales están a punto de reventar. Completamente de acuerdo. Y los datos de las encuestas lo demuestran. Ojo a los datos. El Partido Popular busca la mayoría absoluta de 55 escaños,
pero con un 43% de probabilidad de no lograrla. Ujú. Si fallan, dependerán de un Vox proyectado a 17 escaños, cuyo líder nacional ya amenaza con exigir políticas duras. Mientras, el PSOE cae a 27 escaños. Hay muchísima tensión bajo esa calma. Una tensión que contrasta brutalmente con lo que pasaba ese mismo día a nivel de seguridad nacional, porque claro, pasamos de las encuestas a la costa de Almería. Madre mía, lo de Almería. Sí, ese mismo sábado una narcolancha embistió intencionadamente a una patrullera de vigilancia aduanera. Y esto es importante subrayarlo. Ha dejado de ser un problema de contrabando tradicional. Se ha convertido en una guerra simétrica. Totalmente. Es que hay más de 600 narcolanchas operando en las costas españolas y el Estado democrático está perdiendo el monopolio de la fuerza. Las redes de narcotráfico las usan casi como armas. Como misiles cinéticos. Es un fallo del sistema en toda regla. Pero fíjate, si lo de Almería expone la vulnerabilidad externa, la tragedia ocurrida en Dolores, en Alicante, expone un fallo predictivo interno terrible. Sí, yo cuando leí el caso me quedé helada. Un agente de la Guardia Civil asesinó a su mujer y a su hijo en la casa cuartel antes de suicidarse. Ujú. Y el dato crítico aquí es que no había antecedentes en el sistema Biogen, el sistema de evaluación de riesgo. ¿Cómo puede el Estado anticipar tragedias internas cuando los propios agentes saben cómo ocultar las señales a los sistemas algorítmicos? Esa es la pregunta clave. Significa que existe una fe ciega y peligrosa en la tecnología cuando se aplica al comportamiento humano. El algoritmo de Biogen se alimenta de lo visible, de denuncias previas, de historiales. Ya, de rastros administrativos. Exacto. Pero el agresor, al ser un agente con formación táctica, conoce perfectamente cómo funciona el sistema desde dentro. Sabe qué comportamientos disparan las alertas y, más importante aún, sabe mantener el abuso por debajo del radar institucional. Es de locos. Y claro, esto pone sobre la mesa la necesidad urgente de hacer evaluaciones psiquiátricas regulares en los cuerpos de seguridad. Desde luego, es fundamental. Bueno, y de esta inseguridad física e institucional, damos un salto a una inseguridad que a veces parece igual de incontrolable, la financiera. Porque las vulnerabilidades locales que acabamos de comentar se ven amplificadas por presiones macroeconómicas que nadie controla. Así es. Hablemos de la caída del IBEX 35. El índice cerró la sesión del viernes previo a ese sábado electoral, perdiendo la barrera de los 17.700 puntos. Cayó un 1%, cerrando en 17.622. Ujú. Y las causas globales son de manual: la inflación en Estados Unidos, las tensiones en el estrecho de Hormuz, pero hay un catalizador inesperado desde Asia: Japón. Fíjate en Japón, históricamente en deflación. Claro, por eso te pregunto. Reportó una alta inflación mayorista. Y eso sugiere una inminente subida de tipos de interés por parte del Banco de Japón para junio de 2026. A ver, yo necesito plantear una analogía muy visual aquí. Adelante. Podemos decir que el mercado de bonos es como un agujero negro financiero. En cuanto empieza a ganar masa y subir sus tipos de interés, absorbe toda la gravedad y el dinero huye despavorido de las bolsas. Esa deuda soberana se vuelve muchísimo más atractiva y segura. Entonces, el capital abandona el mercado de valores, que es de renta variable, y asume más riesgo, para irse a un refugio seguro. Y claro, las empresas que están altamente endeudadas sufren las consecuencias de forma directa. Y vimos ejemplos concretos en el parque madrileño. Celnex cayó un 3,30% y ArcelorMittal casi un 5%. Claro, penalizadas por su deuda y su altísima dependencia energética. Pero mi pregunta es, ¿el ciudadano de a pie sentirá este terremoto asiático? A ver, a corto plazo quizá no lo note al ir a comprar el pan, pero a medio plazo, si la financiación de las empresas se encarece, esto afecta al empleo y a la inversión local. Aunque, ojo, también hay ganadores en este juego. Sí, repuntaron valores refugio, Repsol subió un 1,07% y Puig un 1,80%, demostrando la resiliencia brutal del sector del lujo. Totalmente. Y hablando de resiliencia y contención, quiero llevarte a un contraste que me parece fascinante. Es increíble ver cómo somos capaces de aislar milimétricamente un virus estomacal en un barco gigante, pero somos totalmente incapaces de evitar que un festival de música se contagie de la geopolítica mundial.
Es una transición muy reveladora, la verdad. Empecemos por el mar. La crisis epidemiológica del buque Ambition, un crucero británico que llegó a Coruña con 1.233 pasajeros. Un brote muy agresivo de norovirus. Exacto, que de hecho ya había provocado el fallecimiento previo de un pasajero de 92 años en Burdeos. Y fíjate que aquí lo destacable es el éxito tremendo del protocolo español. Claro, porque veníamos del pánico con el buque Hontius en Tenerife por el hantavirus. Eso es. En el caso del Ambition en Galicia, las autoridades hicieron lo que podríamos llamar una cuarentena quirúrgica. En lugar de un confinamiento masivo y ciego, detectaron 30 casos activos, aislaron estrictamente a 21 personas y permitieron que la industria turística continuara. Es un nivel de precisión asombroso. Aislamiento quirúrgico, problema contenido. Pero claro, luego miramos a Viena esa misma noche. Ay, Eurovisión. Madre mía, la 70ª edición del Festival de Eurovisión. Y te pregunto directamente, ¿se ha acabado para siempre la ilusión de que el arte y el deporte están separados de la política exterior? Yo creo que Eurovisión 2026 firmó el acta de defunción de esa idea. El festival perdió cualquier apariencia de neutralidad debido a la participación del Estado de Israel con el artista Noam Betan y su canción Michelle. Y la reacción europea fue histórica. Un bloque de países ejecutó un boicot total. España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia se negaron a participar. Y eso tiene un impacto económico y estructural enorme, porque España forma parte del Big Five. Claro, que pasó a ser un Big Four esa noche. Exacto. Pero lo más interesante para mí no es el boicot institucional, sino el abismo sociológico entre el jurado profesional y el público que votaba desde casa. Sí, vi los datos y son una locura. El jurado le dio la victoria a Bulgaria, a la cantante Dara, con el tema Bangaranga. Un voto de consenso puro. Los jurados profesionales buscaron una opción inofensiva, alegre, para intentar desactivar la tensión política en la gala. Ya, pero luego llegó el televoto. E Israel, a pesar de los abucheos masivos que se escuchaban en el propio estadio de Viena, quedó en segundo lugar en el global. Porque el voto popular fue altamente politizado y estuvo súper coordinado. Y no reflejaba el consumo real, porque si mirabas plataformas como Spotify o YouTube los días previos, el interés orgánico lo dominaban artistas de Chipre o de Italia. Totalmente. Eso nos demuestra que en un entorno de redes sociales, el voto en un certamen cultural ya no responde necesariamente a gustos musicales, sino que se convierte en una herramienta de activismo o de posicionamiento geopolítico rápido. Es un contagio total. Es que no hay cuarentena que valga contra eso. Pero bueno, para equilibrar un poco el peso de las crisis europeas, vamos a cruzar el océano. Porque ese día en América también había mucho movimiento. Sí, un escenario complejo también en materia de seguridad. En Guatemala vimos la operación Hierro Total para recuperar el control de la cárcel Renovación I, que estaba en manos de los cárteles, además de una incautación masiva de cocaína en el Pacífico. Y en México, el reto enorme de gestionar las megalópolis. Con esa restricción de movilidad, el hoy no circula sabatino debido a la ozona y las altas temperaturas. Ostras, sí, el colapso medioambiental urbano. Al menos hubo un respiro en la geopolítica global con unas declaraciones desde Estados Unidos que desescalaron temporalmente la tensión con China por Taiwán. Un pequeño alivio en un día cargado de atención. Y aquí es donde quiero hacer un apunte, porque observando todo esto, frente a los cárteles, la inflación, los boicots internacionales, la respuesta humana instintiva parece ser llenar estadios de fútbol, comer brioches en festivales y comprar lotería. Y no es simple evasión, es resiliencia pura, ¿verdad? Desde luego es el tejido de resiliencia social y, además, un motor económico importantísimo. Miremos el deporte. Ese sábado tuvimos la histórica final de la Copa de la Reina de Fútbol en Gran Canaria. El Fútbol Club Barcelona femení venciendo 3-1 al Atlético de Madrid. Y ante una cifra récord de 26.093 espectadores. Una pasada. Con un dominio táctico aplastante del Barça, creo recordar que tuvieron un 75,7% de posesión. Un espectáculo. Y esto no es solo un partido, refleja el brutal crecimiento del deporte femenino como industria y como orgullo internacional. Es una válvula de escape y de afirmación masiva.
Y pasa lo mismo con la cultura de los festivales. En Granada se celebró el Degusta Fest, y no solo un festival de música con bandas como Primal Scream o La Moda. Claro, lo interesante ahí es la hibridación. Exacto, la alta gastronomía actuando como cabeza de cartel junto a la música con el chef estrella Michelin Pepe Soya. Eso nos indica una evolución hacia un turismo experiencial y resiliente. Y lo vemos también en la identidad regional, fíjate en Galicia. Como antesala del Día das Letras Gallegas, vimos homenajes a la figura de Begoña Camaño. Es una afirmación cultural que también actúa como refugio frente a la homogeneización. Totalmente. Y el último gran refugio, el azar. El escape psicológico perpetuo de las loterías, con un gran premio repartido en Marín, en Pontevedra, ese mismo día. La esperanza matemática de escapar del caos. Pero, fíjate, repasando todo lo que hemos analizado de este 16 de mayo de 2026, a mí me gustaría dejar una idea sobre la mesa. A ver, cuéntame. Hemos visto cómo abordamos los problemas hoy en día. Si hay un brote vírico, aislamos a unos pocos en un barco. Si hay inflación o tensión geopolítica, nos refugiamos en nuestros nichos culturales cerrados. Si hay fragmentación política, dependemos de acuerdos extremistas en parlamentos muy divididos. Ya, todo va por bloques. Exacto. Entonces, mi reflexión es, ¿esta dependencia extrema de soluciones quirúrgicas, de aislamientos, significa que hemos perdido la capacidad de generar consensos amplios en el siglo XXI? ¿Es nuestro futuro inevitablemente una sociedad de compartimentos estancos, donde la única forma de gestionar los problemas es separándonos los unos de los otros? Uf, madre mía, es una pregunta incomodísima pero totalmente necesaria. Me dejas pensando muchísimo en esa idea de los compartimentos estancos. Es que los datos apuntan hacia ahí. Constante caos de la política, la economía y la geopolítica mundial nunca nos pille desprevenidos. Hasta el próximo análisis a fondo.